Un día eres chavo y al otro prefieres quedarte en casa un viernes por la noche. ¿En la flor de la juventud o en el inicio de la senectud? ¿Los 40 son los nuevos 20? No sabemos, pero acá lo descubriremos. Abraza tus 40 con Mariana Solís y Ricardo Trillo. Si íbamos, no sé, de vacaciones a la playa, se encontraba unos gringos y entonces no sé si... Hey, hello, my wife, dad, Ay, sons. no. Y aparte nos decía, mi mamá era maestra de inglés, entonces imagínate, los tres apenadísimos juntos, o sea, mi papá así de dad, wife, pero o sea, más allá de tema. eso, lo que él quería era que nosotros habláramos, ¿no? O sea, por supuesto de, hablen con los, o sea, pónganse a hablar. Por Echaba supuesto, claxonazo. pero por supuesto. Ay, tu papá hasta cómo Y de así que de, no. Ay, no, qué oso. Ay, Y no. no es que me avergonzara de él, me avergonzaba de en lo que iba por mí, o sea. Y tampoco que yo soy nada callado, yo sí, hubo una vez que le dije, ay, no, pa. Yo por lo menos lo veo con muchísimo más amor y comprensión de decir, wow, la persona que es mi papá, ¿no? Y sé que tiene cosas buenas, cosas malas, como todo el mundo, pero un profundo agradecimiento por todo lo que ha significado, es que la figura que tiene él en mi vida, y siempre lo repito, que mi papá es el hombre de mi vida. Que también siempre fue mi lugar seguro, ¿no? Ahora que estuve justamente en Madrid, me acuerdo perfecto que me dijo algo hermosísimo y... Ay, Dios mío. Ya vamos a llorar los dos. Ay, Dios. Ay, Dios, es que estoy llorando. Me dijo, estoy... Ay. Con todo y lágrima, venga. Y con todo y risa. Me dijo, estoy a la distancia de una llamada. Abraza tus 40. Amiguísimo, ¿cómo estás? Amiguísimo. Hello, Todo el mundo hello. me ha dicho que te canto mucho y que les encanta. Y si no, Ay, sí. lo seguiré haciendo. A mí me encanta que cantes y que me cantes y que saludes a todos nuestros Forelivers con Ya un gran sé, canto. Me parece muy con hermoso, un gran cántico. También me han dicho que me meta a clases de canto. Creo que no. Que se nota que te gusta mucho cantar. Así de, ¿Por qué no oye, aprendes? si tanto lo quieres hacer, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no aprendes a cantar? Sí, ¿por qué no lo haces bien, no? Si ya te vas a... Aprende, Exacto. aprende. Amiguísima, estamos en otro continente. El mar nos divide. Sí, pero sí. el corazón Atlántico nos separa. no tiene distancia. Pero volvemos No al formato de a entiende distancia. De distancia el corazón. Pero el corazón no se detiene. Ni Never. el Atlántico, ni los kilómetros, Ni ni el los Pacífico. mismísimos Alpes suizos. Exactamente. Ni el Pacífico. Nada nos va a detener. Ningún líquido. Es más, ni el líquido amniótico nos detendrá. Tampoco. Cuando Nada nos rompas detendrá. fuente, estaremos Ay, qué susto. haciendo grabación. Claramente, no se va a detener esto, pero por nada ni nadie. Vemos. Vemos. 10 meses después. Vamos a darles un podcast una vez al mes. Está
estamos haciendo todo lo posible, queridos Forelivers, para que eso no ocurra. Ni siquiera cuando llegue Julia No, bebé, nada. podamos seguir con ustedes cerquita, muy cerquita, como Porque siempre, esa mini y poder Foreliver continuar con este proyecto. es la más esperada del mundo mundial. Así que, y ella es nuestra fan número 1, así que patea a Sí. gusto, le da la patada cuando estamos grabando. Exacto, tal cual. Y hoy tenemos un programa muy bonito, amiguísimo. Ay, sí, estamos súper contentos, estamos muy, muy contentos. Queríamos tener este programa listo y preparado una semana o 2 semanas antes, pero no lo lográbamos. No se logró. Además, tenemos que decir que también en este mes de junio tenemos muchas celebraciones. Mucha. Y era muy difícil saber qué hacíamos primero, qué hacíamos después. Pero eso no quiere decir Claro. que se nos haya olvidado o hayamos pasado por alto la bonita celebración de Día del Padre. Ay, feliz día a todos los papás, papaces, papasas, todos. Papacitos. Papachulos, papi chulo. Papi, ven Papi, a mí. papi. ¿Y esta canción como por? Papi, papi chulo. Papi, ven a mí. Papi, papi chulo. Papi, ven a mí. Papi. Entonces hoy hacemos este homenaje y tú lo pusiste así en nuestra escaleta, un homenaje. Un homenaje a nuestros papás, a todos y a todos los padres que conocemos, a todos los Forelivers que son papás. Y hoy queremos hablar de cómo va cambiando la visión que tenemos de nuestros papás de acuerdo a la etapa en la que estamos viviendo. Me encantó el enfoque que le diste a la escaleta. Me enloqueció. Porque justamente creo que a final de cuentas, como toda relación, cada uno de nosotros va cambiando, ¿no? Y también así como van cambiando las amistades, ¿no? No somos los mismos Mariana y yo de cuando nos conocimos, ahora que ya somos entrepreneurs del podcast. Unos Forelivers. Exactamente. Y Forelivers Exactamente, cuarentones. Forelivers. Así que, como toda relación, creo que todas las relaciones van cambiando justamente con el papá. Y algo que me gustaría también aclarar es que hay muchas personas que son papás, ¿no? Porque, bueno, pues han procreado a un bebé, han paternado, por así decirlo. Pero también hay muchas personas que no necesariamente ellos fueron los que participaron de la... pues fecundación, por así decirlo. Que no son papás biológicos. Esa es la más bonita definición, gracias. Pero que han decidido ser padres de muchas personas, ¿no? De algunas personas. Sí. Tengo, por ejemplo, una prima a quien amo y adoro, que su papá realmente es un tío, es hermano de su mamá, pero ella lo eligió como papá y el tío la eligió a ella como hija, ¿no? Porque el papá no estuvo presente, el biológico, y entonces ella encontró en esta persona, en este tío, justamente esa figura paterna de estar ahí, de presencia y todo. Entonces, a todos los papás, los elegidos, los no elegidos y etcétera. Los biológicos y los que no son biológicos. Exactamente. Los que son también por elección. Yo en verdad pienso, ¿cuánto amor de verdad? ¿Cuánto amor para paternar o maternar a una personita que no es biológica, ¿no? Sí. Que no es tu hijo o hija biológico o biológica. De verdad digo, ¿cuánto amor hay en esas personas para poder entregarte? Porque es una entrega que haces hacia la otra personita, a la que vas a cuidar, a la que vas a procurar, a la que vas a criar. Sí. Como para hacerlo desde tal cual, desde el corazón, ¿no? Está increíble. Desde el y yo también conozco, desde el corazón, conozco también algunos amigos que han sido papás, no biológicos, pero son papás de los hijos de sus parejas, y en verdad adoptan el papel de papás como si fueran papás biológicos, ¿no? Y hay una frase, no me acuerdo bien, que dice, ¿no? El papá no es el que engendra, sino el que cría, el que cuida, el que protege.
Porque una cosa, pues sí, echar la semillita, Sí, claro. y otra cosa es justamente paternar, ¿no? Y estar presente en cada momento, en cada etapa de los hijos y las hijas. Y creo y que los estamos hijes. viviendo una etapa de vida, era de nuestra sociedad, donde qué importante es el hecho de decidir paternar, Claro. ¿no? Qué genial y qué importante. Y la verdad es que muchas felicidades a todos aquellos que toman la decisión de ser un papá hiper presente, un papá hiper responsable, etcétera, ¿no? De estar justamente compartiendo este espacio, y creo que la palabra no es correcta compartir, sino deciden, ¿no? Todos los días acompañar justamente a sus Ejercer hijos. su papel de paternidad. Me encantó la Ejercer su papel de papá, o sea, tal cual, palabra. ¿no? Me encantó. Paternar. Me encantó. Y sí me parece que, o sea, un poquito, que nos desviamos un poco de la escaleta que teníamos preparada, pero sí me Perdón, parece... perdón. No, me encanta, porque a lo mejor se da como por... Siempre se obvia un me poco. regaña, muy debajo del agua, muy behind the scenes. Ya nos salimos completamente del tema, pero bueno, no importa. Te pido que Es mi sigas la amiguísima, escaleta. mientras, además de ser conductora de este gran podcast, produce este gran podcast, me está dando señales, o sea, está haciéndolo todo. Ella aquí. Business management totalmente. No, pero antes o sea, quería así como recalcar esta parte que comentas tú, de que es una decisión, que cada vez más se vuelve una decisión. Solamente que sí es importante que tengas bien clara la decisión de si quieres o no quieres ser papá, igual que mamá, Claro. para que si no quieres ser papá, actúes en consecuencia y no andes dejando hijos regados por ahí, ¿no? Exactamente, O sea, ¿a qué me refiero? exactamente. A que tengas cuidado y protección de que no haya un embarazo si tú no lo deseas. Aplica para hombres y para mujeres, ¿no? Porque me supuesto. parece que cuando ya está el embarazo, o Ujú. sea, ahí sí ya no puedes elegir. Que sí hay algunas personas que sí eligen, Ujú. pero a mí me parece que en ese momento entonces te tienes que responsabilizar, te tienes que responsabilizar Ujú. y actuar en consecuencia, ¿no? Por supuesto. Porque también conocemos algunos casos de algunas personas, y no quiero decir hombres o mujeres, personas Ujú. que no lo deseaban Ujú. y que entonces se vuelve un martirio para todos, Sí, tienes toda la ¿no? razón. O sea, para el Tienes papá, para la toda mamá, para la el hijo, razón. la hija, ¿no? Entonces, siempre justo, lo mismo que decimos con la maternidad será deseada o no será, lo mismo pasa con los papás, ¿no? Completamente Solamente de que acuerdo. aquí el caballero pues tiene la opción antes de que Ujú. se haga una fecundación, una gestación, pues debe usar protección y listo. Sí. Y obviamente hablarlo siempre, todo esto como lo hemos siempre fomentado, súper consensuado. Sí. Y fíjate Dialogado. que, saliéndome más del tema, les quería platicar. ¿Cómo crees? No, saliéndome un poquito más del tema. No, es completamente con el tema. Pero algo que el otro día estaba escuchando a un gran mentor para mí, que en Ajá. este caso no estoy hablando de mi papá, sino otra persona, y decía, ¿sabes lo único que he hecho de menos de no ser, de no haber nacido mujer, ¿no? Es justamente este espacio en donde pueden justamente ser mamás, ¿no? O sea, Ujú. él decía, es que ha de ser algo increíble. Y él es papá. Esta persona Ajá. que me lo decía es papá y me dice, y amo y adoro a mis hijos y doy todo por ellos y, o sea, el más papá. Pero me decía, es que esa parte del, o sea, justo del embarazo y etcétera, me dice, no sabes, o sea, como que es algo que, como que sí, justo, ¿no? Como que siento que, no sé, como que lo echo de menos. Y la verdad es que me hizo reflexionar, no sé si yo lo echaría así como tanto de No, menos, no, pero no lo hagan. me hizo mucho reflexionar.
Digo, sí son papeles y posturas bien distintas, la del papá y de la mamá. Sí. Y sí, esta parte de la concepción y la gestación y tal, Sí. pues sí, la verdad es que no es algo que podamos compartir, Exactamente. pero ustedes quédense tranquilos porque es una chinga. Oye, bueno, a ver, platícanos. Sí, hablemos de los Cuando papás. éramos niños, ¿no? Siempre vemos a nuestros padres, y en este caso hablando del papá, como estos seres invencibles, ¿no? El que Sí, todo sí. podía lograr, el que, no sé, yo me acuerdo mucho de mi papá que en ese momento no había Google, pero era como el que lo sabía todo, el que le preguntaba si sabía así, no sé, todo. Siempre me pareció como que era muy, muy sabiondo, muy y lo que no, yo creo que se lo inventaba, la verdad, ¿eh? Me encanta. Pero Es me que hacía justo. creer que había sabiduría Sí. en su ser. Había Y gran seguramente sabiduría en sí. su ser. Seguramente sí había mucha. Sí, 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 por supuesto. Pero sí cuando eres niño, cuando eres niña, ves a tu papá como un superhéroe, o sea, es lo Sí, máximo, ¿no? sí. O sea, es lo máximo. Estamos hablando obviamente de que nosotros tuvimos la fortuna de tener buenos padres. Sí, papá Y que súper estuvieron presente. siempre, Ujú. estuvieron muy presentes. Fíjate que yo a mi papá, lo recuerdo perfectísimo de cuando yo era niña. Mi papá siempre ha sido un hombre súper trabajador. Ujú. O sea, si algo me puede decir, ¿cómo definirías a tu papá? En una palabra, yo diría trabajador. Ujú. Tiene muchísimas cualidades y muchísima que podría yo decir de él, pero siempre ha sido un hombre súper trabajador. Entonces, él, de lunes a viernes, a veces le tocaba incluso los sábados mediodía, pero siempre era en la oficina, ¿no? Y yo me acuerdo cuando éramos chiquitas que, pues, él siempre ha sido, además de trabajador, súper madrugador, Sí. porque le gusta llegar temprano a la oficina para que nadie lo moleste y avanzar pendientes, así Claro. tal cual, esa es la Ujú. razón. Ujú. Y y ya llegaba un poco más pasada pues, a media tarde, ¿no? Y me acuerdo que había veces en donde él se levantaba, se arreglaba y siempre, todas las mañanas, yo espero que mis hermanas también recuerden esto porque es algo que yo tengo así muy grabado. Sí. Todas las mañanas entraba a nuestro cuarto y se despedía y nos daba un beso. Y siempre olía a loción cañón. Delicioso. Delicioso. Entonces siempre me dejaba, a mí por lo menos, como ese aroma tan delicioso de su loción. Sí, 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 sí. Y sí, siempre era como nos daba solo un beso, ni nos decía nada, solo nos daba un besito de ya me voy. Sí. Pero como esa cercanía de tomarse ese momento Ujú. para despedirse, ¿no? Sí. De sus hijas, obviamente. Y también cuando regresaba, pues ya igual, ¿no? Los besos y cómo les fue y ya como un poco más de convivencia, ¿no? Pero tengo muy grabado ese momento de en las mañanas sentir que me daba el beso y que olía tan delicioso. Ay, guau. Me encantaba. Y fíjate que algo muy chistoso también que nos pasaba a mi hermana y a mí, es que mi papá se parecía muchísimo a un señor que daba las noticias. Pero se parecía muchísimo. No me acuerdo cómo se llama, pero es el hijo de Zabludovsky. Ah, ok. No sé qué es Zabludovsky. ¿Jacobo? Sí, o sea, Jacobo Zabludovsky era el papá. El papá. Y el El hijo, hijo. se llamaba algo Ay, Zabludovsky. ¿cómo se llama? A ver, Te lo voy a ahorita investigar, buscar. te lo voy a investigar. Ok, perfecto. Zabludovsky. Abraham. Hijo. Abraham Zabludovsky. Se llamaba de hecho igual que el abuelo. Que su abuelo. Ajá, exactamente. Y entonces Porque Jacobo nosotros lo era el veíamos. papá Ajá. y Que fue una Abraham Zabludovsky. eminencia. Exactamente. Una eminencia en las noticias. Ajá. Y después su hijo siguió como con este mismo. Sí. Pues sí, el mismo trabajo, ¿no? Y entonces nosotras decíamos, según nosotras, que se parecía a mi papá.
¡Ay, wow! Y entonces nosotras jurábamos que él era mi papá. Pero que como quería mantener un bajo perfil. Para protegerlas a ustedes. Exactamente. No quería una vida de fama, no quería una vida de farándula. Mi papá lo que quería era bajo perfil, entonces que en realidad su trabajo era ese, ¿no? Y nosotros decíamos, sí es. Y había veces que hasta decía, a mí se me hace que mi papá hasta lo maquillan un poco para que no se parezca a él. Tiene algún tipo de mascarilla. Exacto. Va y viene a Ciudad de México. Sí. No, vivíamos en la Ciudad de México cuando pensábamos para ustedes eso. era normal, claro. Sí. Va y viene a Televisa. Ajá, exactamente. Y no nos quiere decir porque bajo perfil. Perfil. Claro. ¿Sabes qué? A mí algo que me recordaba ahora que decías justamente que se despedía y te dejaba como mucho su olor, ¿no? De loción. Mi papá, la verdad es que fue siempre un papá súper presente y él era el que nos llevaba a la escuela. Exactamente. Porque mi mamá trabajaba y trabajaba justamente en una escuela, entonces nuestros horarios pues eran casi los mismos y estábamos en escuelas diferentes. Luego mi hermano sí compartió la misma escuela con mi mamá, pero mi papá casi siempre nos llevaba a la escuela y nos recogía. Y y como que ese era un espacio justo del papá conmigo, de mi papá con mi mamá, con mi hermano. ¿Qué tal ese? De mi papá Chasquido con de mi lengua hermano. O sea, la verdad es que era justo. O sea, como que recuerdo muchísimo que nos llevaba a la escuela. Era de esas personas. Bueno, no era. Es de esas personas que no jamás, pero pocas veces nos ayudaba con los temas de tarea, pero porque mi mamá, ella era así, era pues una maestra, la estricta más total, así una militar con los temas de tarea. Entonces con mi papá era la diversión total, siempre había que hacer cosas divertidas. Con él íbamos mi hermano y yo a los scouts, ¿no? Al principio tengo que confesar que me cagaba, lo odiaba y mi papá lo sabe, así que odiaba ir a los scouts, lo aborrecía. Pero ¿Por qué? ya que, no sé, es que siempre fui muy, como que decía, ay no, qué horror los sábados ir, y aparte te tienes que vestir como scout y etcétera. Sí. Pero era como la fiaca del sábado nada más, porque ya estando ahí... Tal vez desde ese entonces yo ya tenía un alma vieja, ¿no? De Foriliver que decía, los sábados no quiero hacer nada, ni el domingo es para mí, para reencontrarme conmigo para mi día de estudio a la semana siguiente. Pero fuera de eso, ya que estábamos ahí, mi papá también era scout. Entonces, él era de los papás que estaban ahí como scout, como los guías, por así decirlo. Entonces, la verdad es que me acuerdo mucho, jugando mucho con él, ¿no? Es el papá más porristo de todos, o sea, es el papá que te aplaude, te echa porras, te dice, venga, tú puedes, en el que puedes confiar plenamente y decirle las cosas de... Oye, estoy pasando por esta situación y... Pero no eso sé, fue como ya más consejerito. grande, ¿no? Sí, ya más grande. Pero bueno, de niño, eso. Me acuerdo muchísimo. Jugar mucho con él. Hiperjugador. O sea, porque siempre ha sido una persona súper chistosa. Me acuerdo mucho, yo creo que mi papá y tu papá justamente tienen eso del chisti, así, ¿no? Sí, o sea, el chistín, de ser chistines. cotorrones, ¿no? De ser cotorrones. Sí, total. Si ustedes se preguntan por qué mi querido amiguísimo y yo somos como somos, nuestros genes no mienten. Claro, la comedia viene per se. Sí, ya la traemos de fábrica. Viene de fábrica. Oye, yo me acuerdo a mi papá, fíjate que en algunos momentos sí me ayudó en la escuela y tengo muy presente que me ayudaba sobre todo a mis lecturas en inglés. Sí. Porque yo tenía una materia de reading.
Sí. Y entonces me daban los libros y tenía yo pues que hacer la lectura y obviamente comprender la lectura, ¿no? Claro. Y entonces mi papá y yo nos sentábamos así en la mesa y empezábamos. Mi papá, hasta mucho tiempo después, aprendió inglés. Entonces, mi papá iba aprendiendo conmigo. ¡Guau! Él, no sé si mucho tiempo después, pero tenía como nociones muy básicas del inglés. Sí. Entonces, o sea, no era como que lo dominara al 100%, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muchísimo y me acuerdo mucho que leímos un texto que hablaba acerca de un niño japonés Ujú. que tenía leucemia. Ay, qué Me acuerdo fuerte. perfecto, sí, y era un cuento para niños, en teoría. ¡Guau! Y entonces, yo me acuerdo que literal íbamos palabra por palabra viendo qué significaba cada palabra para poder comprender todo lo que decía la lectura, Haciendo ¿no? la traducción. Haciendo la traducción. Y obviamente en esos momentos no existía Google Translate Nada. y existían los diccionarios. ¿Qué es Y eso? entonces los diccionarios, ¿qué es eso? Ay, todavía me ibas a explicar. Y yo, los diccionarios son. Casi me llevas con tu teléfono a la biblioteca universitaria. Para decirte, estos son los diccionarios. Y Larousse obviamente se dedicaba a Larousse, sí. Y ahí estábamos buscando todas las palabras que Sí. no conocíamos, una por una, pues para comprender súper bien la lectura, ¿no? Entonces me acuerdo como de esos detalles que tenía mi papá, como de muchísima paciencia, de, pues se necesita hacer esto. Seguramente él prefería haber estado viendo la tele, Ujú. o mil otras cosas, jugando incluso con nosotras, que estar buscando todas las palabras en el diccionario, ¿no? Por supuesto. Pero me acuerdo mucho de eso así, y ahí estábamos, y lo anotábamos así, abajito del renglón, íbamos anotando la traducción en español, ¿no? O sea, era Guau. sí, me acuerdo perfecto. Espero que mi papá también lo recuerde. Yo estoy Pero casi por segura. supuesto. De hecho, en este recordar, me hizo recordar cómo se dice leucemia en inglés. O sea, cómo pudieron traducir. Leuquemia. Oh my God. Bien aprendido. Papá, sí aprendí, valieron las horas. Sí valieron las horas que le metimos a esas lecturas. Muy bien. Sí. Oye, y entonces, bueno, aprendías mucho con él, te acompañaba como en este tema de la lectura, del inglés, aún sin saberlo. Qué increíble. O sea, es como justo Sí. esto que es esto que decíamos, ¿no? Que igual, a final de cuentas, no que a un niño te lo marees, ¿no? Pero pues a final de cuentas creo que con toda la mejor intención tratas de ayudarle, ¿no? Y muy seguramente no tienes todo el conocimiento de la vida, pero pues con lo que tienes, ¿no? Con tus recursos, Claro. haces lo Y- mejor y- posible justamente en ese sentido para acompañar. Y justo como lo acabas de decir, es como el acompañar, ¿no? Estoy segura que mi papá, más allá de las buenas intenciones, también él se sentía como en la responsabilidad de, pues, apoyarme en eso para la escuela, ¿no? O sea, como Claro, este papel claro, justo por que decíamos, supuesto. ¿no? De el papá, cuál es el rol que tiene y cómo va a paternar y cómo se va a involucrar completamente en este caso, en mi educación escolar, ¿no? O en mi Por formación supuesto. académica. Entonces, y además también mi papá, me acuerdo, y tenemos fotos de mi papá haciéndonos caballito. Mi hermana más grande y yo, chiquitinas Claro, encima de por mi supuesto, papá. por supuesto. Ya cuando crecimos un poquito más, pero todavía éramos como niñas y queríamos jugar con mi papá, armando rompecabezas, jugando juegos de mesa. Mi papá tenía una colección de muñequitos de huevo Kinder, ¿te acuerdas? Que vienen Ajá, sí, como... sí. Y mi papá los coleccionaba. Ay, wow. En algún momento, hace obviamente 30 años, 35 años, o sea, hace muchos años, Ay, no, qué horror. estaba de moda, sí, ya sé, Me sentí en así los como huevitos, un ancianito. estaban de moda los pitufos. Sí. Y salían en los huevitos Kinder los pitufos. Entonces mi papá los coleccionaba. Y cuando sacaba su colección para ponerla, nosotras así de ¡wow! ¿No? Ay, O sea, qué increíble genial. porque eran sus juguetes de mi papá, ¿no? Entonces,
La verdad es que sí, mi infancia, yo, desde como yo la viví, sí recuerdo a mi papá, siempre muy trabajador, pero también como con estos detalles súper amoroso. Fíjate que ahorita que decías justamente la parte de trabajador, yo también considero que mi papá lo podría definir también como súper, súper trabajador. A diferencia de tu papá, él no trabajaba como en un lugar, En ¿no? oficina, ¿no? En Ajá. oficina, exactamente. Él siempre fue emprendedor. Trabajó algún tiempo en alguna oficina, etcétera. Pero realmente desde que mi hermano y yo tenemos uso de razón, ¿no? Ujú. Él siempre emprendió, ¿no? O sea, es hiper comercial, o sea, le vende piedras a los picapiedras, así. Y Lit, porque en algún momento también trabajó en un tema Se de dedicaba un justamente poco a eso, dedicaba ¿no? a entonces pero es una realidad, o sea, tiene esta vena comercial cañoncísima, o sea, y además algo que también aprendí mucho y lo vi desde niño, o sea, desde niño es le da cero, así, cero, nula pena hablar con las personas, sean conocidas, desconocidas, lo que fuera. Y mi papá, al igual que el tuyo, no necesariamente hablaba inglés. Y entonces, como nosotros íbamos en escuela bilingüe, Ajá. pues como que no sé, él pensaba, ¿no? De pues ya mis hijos tienen que hablar inglés, entonces íbamos, no sé, de vacaciones a la playa, se encontraba unos gringos y entonces no sé, no. sí. Hey, hello, my wife, dad, Ay, mi sons. amor, no. Y aparte nos decía, mi mamá era maestra de inglés, entonces imagínate, los tres apenadísimos juntos, o sea, mi papá así de dad, wife, pero O sea, más allá sin de eso, tema. lo que él quería era que nosotros habláramos, ¿no? O sea, por supuesto de, hablen con los, o sea, pónganse a hablar, ustedes van en escuela, o sea, como justamente de, oigan, ¿no? Todo el esfuerzo, lo pagado, pónganse a hablar inglés. Quiero ver si sí está Practiquen. funcionando. Exactamente, practiquen inglés con estos gringos que me acabo de encontrar en la Ay, me alberca, estos encanta. gringos borrachos. Hablen con ellos. Pero me acuerdo de esa anécdota, o sea, de verdad. Mi mamá decía que se moría de vergüenza y no por el inglés, o sea, se moría de vergüenza de que eran unos completos desconocidos. Y él llegó, estaban así, desayunando, hello, how are you, wife, dad, sons, English, come on, English. Así, o sea, y no era el tema del inglés, era justo que nos moríamos de la pena de que eran unos completos desconocidos. Y a la fuerza nos quería hacer hablar inglés. Pero, Me encanta. pero justo eso, o sea, creo que aprendí de él el no tenerle miedo a conversar, ¿no? A convivir. Y porque es hiper comercial, ¿no? O sea, él tiene esa gran habilidad, habilidad de hacer Habilidad. hablar a las piedras. Sí, habilidad tal cual, ¿no? Como mucha posibilidad de socializar muy fácil con desconocidos. Cañón. Me encanta. Cañón. Oye, ¿y qué pasó cuando empezaste a crecer? Porque ahorita yo me estoy imaginando, estoy recordando mi infancia, menor de 10 años. O Sí. sea, cuando era totalmente una niña. Pero sí me acuerdo que cuando empecé a crecer, incluso un poco coincide cuando ya nos mudamos a vivir acá a Querétaro, que mis hermanas y yo sobre todo entramos a la adolescencia y empieza a cambiar un poco el concepto que tenemos de papá, ¿no? Por supuesto. A mí me pasó que cuando, justo cuando empecé a crecer como en la secundaria, ponle tú, ¿no? O sea, no tan grande, terminando la primaria o, no Sí, sé, sí, terminas sí, la sí. primaria a 10, 11 años y luego entré a la secundaria. Mi papá tenía un negocio en ese momento que se dedicaba a rentar mobiliario para eventos y fiestas y todo eso, exactamente. Todavía me tocó ese negocio. Exactamente. Y entonces, él siempre, así como decíamos del papá trabajador, siempre nos decía, o sea, desde muy pequeños nos decía, tienen que trabajar ustedes junto conmigo, ¿no? Los sábados.
No tanto como una obligación, sino como que nos enseñaba a que se tenía que trabajar y había un evento más grande. Sí. Y aunque nosotros solamente pudiéramos cargar una silla, pues de una silla en una silla, ¿no? Y entonces ahí estaban sus hijos y estábamos cargando para eventos y por supuesto había otras personas ayudando a cargar, pero no sé, o sea, ellos cargaban de 10 en 10 y todavía nos daban nuestra sillita para irla y meter y ayudar y colaborar. Y entonces yo creo que algo de lo que por algo no me gusta lavar trastes, porque justamente dentro de eso existía, cuando regresa todo del evento, o sea, no lavas un traste o 15 de una familia, lavas de todo un evento. Sí, 200 platos. O sea, eran bandejas y bandejas de enjuague, bandejas de etcétera, bla, bla. Pero bueno, eso es por la parte de enseñarnos a trabajar desde siempre. Y cuando empecé a crecer, justamente como que en la secundaria, hablando de este negocio, él tenía un camión, como una camioneta muy, muy grande de 3,5 toneladas. Ajá, y entonces ya les platicaba que justamente me llevaba todos los días o me recogía todos los días de la escuela. Y a veces nos íbamos en otro coche y alguna vez llegó a pasar por mí en la camioneta. En la camioneta. Grandotota tipo camión. Ajá, ¿y te daba pena? No sabes. No sabes la vergüenza. Y hoy que lo pienso es una estupidez, ¿no? O sea, de verdad es una... Sí, pero eras adolescente. Es una pendejada. Pero en ese momento yo decía, ay, no. O sea, por favor, no. Y además él sabía, por supuesto, porque chistín, ¿no? O sea, porque aparte, ay, no. Por eso lo amo a mi padre. Entonces sabía, por supuesto, y entonces llegaba y ese camión tenía el claxon, ¿no? O sea, ¿cómo se le llama al claxon? Sí, la bocina. La bocina, exactamente. Y tenía una música tipo La Cucaracha, tipo... ¡Ay, no! O sea... Pero eso imagínate en la secundaria donde todo te da pena. Llegaba y echaba, o sea... Por supuesto, pero por supuesto. Y tu papá hasta cómo de que no. Ay, no, qué oso. Ay, y no es que me avergonzara de él, me avergonzaba de en lo que iba por mí, o sea. Y tampoco que yo soy nada callado, yo sí, hubo una vez que le dije, ay, no, pa. O sea, ¿por qué no le haces? O sea, ¿por qué no? Cuando llegues, yo voy a ver perfecto que llegas en el camión pasas de largo y te veo en la esquina. En la esquina. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Porque mi papá siempre ha sido la persona más educadora del mundo. Me dijo, no te preocupes, si quieres ya no paso por ti, regrésate tú solo a la casa. Claramente. Y yo, ¿qué? O sea, era broma, pa, era broma. Y yo, ¿qué? O sea, ¿pero por qué me estás haciendo esto a mí? Fíjate que mi marido, mi esposo, tiene una anécdota muy parecida con su hija. Sí. Julio tenía un bochito. Ajá. Y hubo una vez, pasó por la pequeña a la escuela y se le quedó el bochito. Uh-huh. Y entonces tuvieron que empujar al bochito. Ok. Y entonces, ya sabes, obviamente, estás en ese momento de, ¡qué oso! Sí, ¡qué oso! Sí. Y Julio le dijo, oye, gracias a Dios, tenemos un coche en el que venir. Si no te gusta, ruta. Agarramos el camión. Sí, agarramos obviamente, la 125, la A. Exacto. Claro. Ya no se volvió a discutir ese tema, ¿verdad? Ya no se volvió a quejar nadie de empujar el bochito. Pero como justamente con estos pequeños detalles, pues son súper formativos, ¿no? Sí, es que son esas cosas que te hacen justamente crecer, ¿no? Como persona. Y por supuesto yo pude optar, ¿no? En este caso de decir, bueno, pues ya no pases por mí, ¿no? Si tanta vergüenza me da y yo no puedo manejar esa vergüenza, ¿no? Pues ya no pases por mí. Jamás pasó porque niño fresqui
Y entonces yo sí me Claro. quería regresar a mi casa en coche, aunque fuera camión, aunque fuera un camión de 3,5 toneladas con corneta de la cucaracha. Mismo que también manejé en algún momento, porque obviamente crecimos, ¿no? Y mi papá fue de esos papás de antes, ¿no? Yo no sé si todavía siga pasando. Estaría padrísimo que siguiera pasando. Pero de que me enseñaron a manejar como a los 12. ¿A los 12? Sí. Porque Ay, súper justo chiquitín. él aprendió súper chiquito a manejar. Porque mi abuelita le dijo, mi abuelita no manejaba. Imagínate la historia. Mi abuelita empezó a manejar cuando tenía 60 años. O sea, imagínate la Ok. historia de resiliencia, porque ella no manejaba porque tenía a su esposo que la llevaba y le traía y le Sí, hacía y ya le nos habías tornaba y todo, platicado ¿no? sobre Y ello. entonces, Ajá. alguna vez mi abuelita le dijo a mi papá, oye, tú tienes que aprender a manejar pronto, porque si llegara a pasar algo, y creo que sí pasó, creo que tuvo un accidente mi abuelito o algo así, y tuvo que actuar, o sea, mi papá así de empezar a manejar, así de 12 años, una cosa así, entonces... Sí, o sea, por necesidad. Por necesidad. Y a nosotros también nos enseñó a manejar desde súper chavititos. Entonces, mismo camión, por supuesto, que manejé orgullosamente. Claramente. Y que pitabas tu cucaracha. Por supuesto. Con todo el orgullo, como de que no. Fíjate Oye. que a mí también me enseñó mi papá a manejar. Ah, eso es lo que Pero te iba a preguntar. él me enseñó a manejar a los 16. Ok, ya cuando puedes tomar un acuerdo permiso perfecto. en la Ciudad de Cuando- en México. Exactamente. Ya vivíamos aquí en Querétaro, pero justo a partir de los 16 tenías opción de pedir un permiso, ¿no? Para no andar sin licencia, Ajá. tal cual, sin ¿Y permiso. qué tal era de maestro de manejo? Bien. Fíjate que mi papá y yo, a diferencia un poco de la relación un poco más compleja que tenía con mi mamá, porque mi mamá y yo somos muy parecidas, Sí. entonces justo cuando yo estaba en la adolescencia, pues chocábamos Chocaban. muchísimo, Sí. ¿no? Entonces, pues con mi papá no, con mi papá como todo era un poco más tranqui, entonces mi papá como en más calma, en más paciencia y muy parecido, ¿no? Muy parecido a cuando aprendíamos la lectura del niño con leucemia, porque igual en los días de descanso de mi papá era cuando Ah. me enseñaba a manejar, ¿no? Sí. Pero bien, la verdad es que nos íbamos como a calles en donde no había tanto tránsito. O sea, mi papá, la verdad, paciente. Yo cuando empecé a salir como a las vialidades que había más tránsito, pues sí, Sí. ya me acuerdo sobre todo que mi papá con la mano en el freno de mano. O sea, con la mano Por en el cualquier freno cosa, de mano. por cualquier Por cosa. si había que frenar de emergencia, él supuesto. metía el freno de mano, ¿no? Gracias a Dios es que nunca fue necesario. Por supuesto. Pero sí, pero fíjate que yo algo que me pasó en la adolescencia, entre secundaria, preparatoria, es que empecé a ver a mi papá ya no como el superhéroe, Claro. ya lo empecé a ver como una persona, como un hombre, con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Obviamente, cuando estaba yo en la adolescencia y en la loquera de la rebeldía y todo eso, pues sí a veces hasta notaba como las contradicciones, ¿no? Que supuesto. cualquier persona tiene, ¿no? Ujú. Pero ya me empecé a dar cuenta que mi papá, pues era una persona, un humano con cosas sí. buenas y con cosas Sí, sí, malas, sí. ¿no? Ajá. Y entonces cambia un poco como todo este concepto y a lo mejor sí en la adolescencia un poco como el choque de, oye, tú me habías dicho esto y qué onda, ¿no? O sea, un poco sí, Sí. pero creo que también es parte de este proceso en donde tú vas creciendo y dejas de idealizar a los papás y te das cuenta que todos y todas tenemos luces y sombras. Y tus papás entran también en esa humanidad. Por supuesto. Los papás se equivocan, los papás tienen defectos, los papás también tienen sombras, ¿no? Qué hermoso que lo digas así, que nos podamos encontrar también con esa faceta, ¿no? De nosotros, con un papá que es un ser humano, ¿no? Que se va a Exacto. equivocar, con un papá que seguramente va a tener miedos, ¿no? Claro.
que seguramente va a tener como muchas cosas de éxito, pero que también va a tener fracasos y que no necesariamente a veces, ¿no? Pues como que se los puedes compartir tanto a la familia, ¿no? Aunque es tu lugar hijos, a las seguro, hijas. exactamente, pero justamente ese espacio, pues a veces como que buscas siempre, yo creo, me imagino, ¿no? Como papá de siempre estar bien para tus hijos, ¿no? Y entonces yo creo que se vuelve un espacio justo de no que te pongan una careta ni nada, sino que pues a veces justo en este afán de darle lo mejor a los hijos, a las hijas, ¿no? Pues no necesariamente lo pueden compartir tan fácilmente, ¿no? O sea, qué difícil. Sí. Y justo yo acá con nosotros, lo que pasó también es que atravesamos una crisis económica importante en casa. Sí. Y entonces ahí fue cuando también, pues, mis hermanas y yo tuvimos la posibilidad de aprender, pues, el valor de todo, ¿no? El valor de del humanizar trabajo. eso. Exacto. Ujú. Y de que, o sea, todo lo que cuesta la vida, tal cual, ¿no? Y que en este caso mi papá por muchos años fue el proveedor de la familia. Ujú. Y también como darte cuenta de todo ese esfuerzo de todos los días, de que se perfumaba y se alistaba para que nosotras tuviéramos supuesto. todo lo que necesitábamos, ¿no? Y también un poco ver cómo con el paso de esta crisis, también, pensar un poco en esas preocupaciones, Ujú. en esas frustraciones, en Ujú. esa angustia de que estamos atravesando por este momento y cómo le vamos a hacer y aquí y acá y si nos mudamos de casa y nosotras ya mis hermanas y yo ya más grandes pues sí lo veíamos, Ujú, ujú, ujú. sí lo veíamos y estoy segura que todo lo que pasó y todo lo que vivimos pues fue no nada más para ellos como papás importantes, sino también como para nosotras como hijas, de aprender y de valorar todo lo que ellos, Completamente. específicamente hablando de mi papá, todo lo que hacía para que nosotras tuviéramos, para empezar, obviamente el sustento básico, ropa, techo, alimento, Ujú, ujú. salud, o sea, servicios de salud, pero también el colegio, ¿no? Porque Sí. mi papá siempre hizo un esfuerzo importante para que mis hermanas y yo tuviéramos el privilegio de ir a un colegio. Y me acuerdo mucho que en algún momento mi Que el papá colegio dijo, es una escuela de paga, ¿no? Que en México, de paga, exacto. lamentablemente, Sí, la México. educación pública no necesariamente en secundaria, primaria, etcétera, ¿no? Exacto. Es buena No es tan escuela, buena. pero no, exactamente, pero no necesariamente es la mejor, ¿no? Y entonces mejor siempre se busca en ese sentido, pues buscar la forma de poder tener una escuela privada, lamentablemente, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento mi papá nos dijo, yo no les voy a dejar herencia. Aquí no Me hay encantó. terrenos, no hay no hay empresas. Sí. Lo que yo les voy a dejar de herencia va a ser su educación. Completamente. Y Por eso mi entonces papá me hacía hablar con gringos. Exactamente. Exactamente. Y entonces justo, ¿no? Empiezas a crecer todavía más y empiezas a entender Claro. y a valorar todo lo que papá hace. Sí. Y, o sea, Y no todo lo porque que mamá papá no hace. provea, ¿eh? No, O sea, no, en no, no. ninguno de nuestros dos casos, porque nuestras mamás fueron trabajadoras, ¿no? Desde Sí. siempre. Pero justamente, o sea, hoy que estamos hablando de los papás, Nos ¿no? estamos enfocando Queremos específicamente en la reconocerles labor de papá. justamente Exacto. eso, ¿no? En mi caso también hubo justamente un periodo de crisis muy, muy fuerte, justamente cuando ya iba a la universidad. Y lo pensé mucho tiempo después, que yo creo que también fue muy complicado, ¿no? Para mis papás, para mi papá que justo tomé yo la decisión porque mis abuelitos me apoyaron, pero tomé la decisión de irme a Ciudad de México porque mis abuelitos me dijeron, te podemos ayudar a pagarte la universidad, pero la universidad que Sí. está aquí es mucho más económica que la de Querétaro, ¿no? ¿Por qué no te vienes? Y entonces también es ese espacio de, pues
justo de humildad y de cederte hacia el otro, ¿no? O sea, la verdad es que lo pensé mucho tiempo después. Por supuesto, en ese momento fue, qué padre, está padrísimo, bla, bla. O sea, me voy a Ciudad de México. Pero algo que sí quiero reconocerle muchísimo a mi papá es que ya cuando te haces mucho más grande, ¿no? Se convirtió él en ese espacio de hiper mega seguridad. Porque creo que ya lo he comentado en otros episodios, pero justo cuando me fui a Ciudad de México, que era el primer momento que salí de casa, no me dejó de hablar ni un solo día. Ay, Ni un me encanta. solo día. O sea, Sí. estaba él presente, ¿no? Y estaba justamente apoyándome. Tal vez en ese momento no lo podía hacer económicamente, ¿no? Porque no se podía, pero Sí, no había había la otras, posibilidad. o sea, estuvo cercano y estuvo presente y estuvo justo El acompañamiento. en otro momento, ¿no? Y estuvo, creo que en lo más importante, que es estar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, la verdad es que justo quería como que llegáramos a esta como conclusión, ¿no? Ujú, De que obviamente nuestros papás fueron proveedores, ujú, de que no nos faltara nada, digamos, en las cuestiones como de los recursos, de la casa, la alimentación, etcétera. Pero también, como después, bueno, a ti te pasó cuando estuviste en la prepa, a mí, digo, en la universidad, a mí también ya un poco conforme fui ya siendo más bien adulta, ujú. cómo se vuelven los soportes Sí, claro. totalmente, o sea, y es algo que a mí me pasa todavía a la fecha, Ujú, que yo estoy en alguna situación y aunque tenga marido, aunque esté casada, aunque vaya a tener una hija, ujú. cuando es una situación de peso, Sí, o sea, de verdad, de importante, le hablo a mi papá. por supuesto. Por Y a lo supuesto. mejor mi papá me puede ayudar a solucionar, o a lo mejor mi papá nada más me va a escuchar, ¿no? Por supuesto. Y ya no. O estoy en una situación en donde estoy triste, en donde estoy en algún momento pasando emocionalmente un momento complicado y Ujú. mi lugar seguro es la casa de mis padres, Claro. tal cual. Claro, por supuesto, por supuesto. Y entonces justo estamos ya en esta etapa de nuestra vida adulta y Ujú. vemos, gracias a Dios todavía tenemos a nuestros papás, Sí. a tu papá, a mi papá, y los vemos ya incluso con otros ojos distintos a los que los veíamos en la adolescencia, en la infancia, y los vemos, yo por lo menos lo veo con muchísimo más amor y comprensión de decir, wow, la persona que es mi papá, ¿no? Por Y supuesto. sé que tiene cosas buenas, cosas malas, como todo el mundo, Ujú. pero un profundo agradecimiento por todo lo que ha significado es que la figura que tiene él en mi vida, y siempre lo repito, que mi papá es el hombre de mi vida, Ujú. porque de verdad es que es el hombre de mi vida, así tal Ujú. cual. Y también a un reconocimiento a mi papá que se rifó y se sigue rifando todos los días, y hasta quiero chillar, ya hasta quiero chillar. Que eche la lágrima. Eso vende, eso vende. Eso. No, la verdad es que estás diciendo cosas hermosísimas. Qué bueno que llegamos justamente a este punto para cerrar este espacio y este podcast en agradecimiento a nuestros papás. Hoy hablamos de los nuestros, pero justamente queremos ser un espejo de nuestros forelivers, justamente para que esperemos que justamente en el Día del Padre hayan podido estar con sus papás de manera presente, y los que no están de manera presente y ya hayan trascendido, estoy seguro que son esos papás que nos han dejado una gran enseñanza, ¿no? Para mí, justamente, siempre mi papá es y será esa persona que me dice, venga, como para adelante. Es una persona como es súper aventurero, entonces es como el que jamás vas a escuchar el de él de, no, ten cuidado, pero es que cómo, pero no, al contrario, es ve, prueba, hazlo, o sea, como súper empujador, no es la palabra más correcta, ¿cómo se llama eso? Como que
Sí, o sea, como que me empodera Como que te muchísimo. impulsa. Impulsador, esa es la palabra. Como que me impulsa, es un gran impulso. Y tampoco quería dejar pasar este podcast justamente para agradecerle, decirle que lo amo con todo mi corazón, por supuesto, que también es mi lugar seguro, que ahora que estuve pasando por una época muy complicada emocionalmente, siempre fue mi... También voy a llorar. Que también siempre fue mi lugar seguro, ¿no? Ahora que estuve justamente en Madrid, me acuerdo perfecto que me dijo algo hermosísimo y... Ay, Dios mío. Ya vamos a llorar los dos. Ay, Dios. Ay, Dios, yo estoy llorando. Me dijo, estoy... Ay. Con todo y lágrima, venga. Y con todo y risa. Me dijo, estoy a la distancia de una llamada. Y cuando me necesites, estoy a 9 horas de vuelo. Tomo el primer Wow. vuelo y estoy aquí para ti. Y la verdad es que nunca sucedió de esa forma, ¿no? O sea, nunca lo tuve que hacer esa llamada, pero siempre estuvo súper presente, o sea, porque también me fue a visitar y estuvimos ahí, y la verdad es que cuando llegó fue eso, o sea, fue ese mi lugar seguro, o sea, fue como de, ya, por fin Y está sobre todo la certeza de saber aquí. Sí, que en cualquier momento podías hacer esa llamada si era necesario. sí, está cabrón. Creo que esa seguridad de decir, o sea, de verdad es que yo lo veo y me reflejo mucho en ti, que yo me siento con una paz infinita de saber que yo le hablo a mi papá y yo, pues estamos en la misma ciudad, pero si yo tengo un tema, mi papá me va a estar. Sí, O sea, tener esa fortuna y esa certeza de saber que tienes a ese hombre que te va a respaldar, pase lo que pase. sí, por supuesto. Entonces por supuesto. es increíble y de verdad yo deseo que todos y todas las Forelivers tengan a esos papás o los hayan tenido si es que sus papás ya trascendieron y a los Forelivers que son O hayan papás encontrado ahora, a ese alguien, ¿no? A ese alguien que Exactamente. funja esa paternidad. y a los que son papás que también lo sean para sus hijos, ¿no? Wow. O sea, porque también, pues no es algo que ni tu papá ni mi papá hicieron de la noche a la mañana. Ahorita hicimos un recuento muy rápido, Sí. pero es algo que han hecho, pues desde que nosotros fuimos pequeñas, hasta ahora, ¿no? Y de Ujú. diferente forma, dependiendo obviamente de qué momento estábamos, ¿no? Pero también nuestros Forelivers que son papás, pues que sepan que están construyendo desde ahorita con sus hijos, con sus hijas, pues esta figura paterna que es súper importante en la vida de cualquier persona, súper importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en este sentido, yo creo que tú lo ves justamente con tus cuñados, lo ves con tu esposo, ¿no? Que Sí. justamente es papá, ¿no? Y también le tocó pedir que le ayudaran a remolcar el bochito para ir por su Sí. pequeñuela. Y yo lo veo con mi hermano, ¿no? También. Sí, por supuesto. Y te derrites, o sea, nada más de... Por supuesto me pasa también con en este caso mi cuñada, con mi sobrina, ¿no? Pero ver a mi hermano, ¿no? Claro. Con su bebé es como wow. O sea, justo, está Es su mejor increíble. versión, Sí, creo que o te de vuelves sus mejores versiones. te vuelves una versión súper hermosa cuando tomas la decisión justamente de paternar misma en la que te vas a convertir tú, amiguísima. Y ya te estás ¡Qué convirtiendo. emoción! Larga vida a los papás rifados. Sí, larga vida. Les mandamos un abrazo con todo nuestro amor, un reconocimiento enorme por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, por toda la perseverancia del día a día y echarle un montón de ganas y subir y bajar y mover cielo, mar y tierra para que sus hijos, hijas, hijes estén bien. Gracias de corazón porque están sembrando grandes cosas en sus pequeños.
Exactamente, gracias por ser ese ejemplo de siempre mirar hacia adelante, de no darse por vencidos, ¿no? Y de ser... Y también es ser ese ejemplo también de que a veces también los papás se ponen tristes y de que los papás también a veces tienen errores, como lo decías, también tienen fracasos, y también ser ese ejemplo para los hijos, porque también nos enseñan que esos vaivenes, que esos claroscuros son parte de la vida. Exactamente. Y nos enseñan también a cómo enfrentar todo eso que pasa. Completamente, a enfrentarlo. Y algo que me gustaría decirle a todos nuestros Forelivers, que también nos volvamos lugar seguro para nuestros papás, ¿no? Por supuesto. Para justamente ahora que justamente van creciendo y que si estamos llegando justamente a los 40, todos nuestros Forelivers, pues nuestros papás justamente están llegando también a una edad distinta. Es cierto. Y justo cómo poder ser también... A su vejez. Exactamente. A su vejez, y hay que decirlo así porque no tiene nada de malo. Exactamente. Están y entonces llegando a la vejez y hay que también honrar eso. Hay que honrar eso, justamente hay que honrarlo, y hay que también saber ser lugar seguro para ellos, ¿no? Y cuidarlos porque pues ahora toca un poquito, ¿no? Estar más al pendiente a lo mejor de su salud, sobre todo creo que de su salud, ¿no? De sus necesidades. Que por los caballitos ya me duele la espalda de las niñas. Sí. Que por cierto van a volver a operar a mi papá, tal cual de la espalda, y le mando un abrazo enorme, porque ya cuando salga este episodio ya fue la operación, estoy segura que todo va a salir muy bien. Sí, pero justo, ¿no? Nos toca estar al pendiente también ahora, desde esta posición que nosotros tenemos, pues de su bienestar en todos los sentidos, ¿no? Oye, qué gran regalo, va a poder escuchar este podcast mientras está en gran recuperación. En gran recuperación, y le voy a decir, fue dirigido y dedicado para mi padre. Y un beso y un abrazo al tío para que se recupere muy, muy pronto. Muchas gracias, quería terminar amiguísimo. nada más con algo. ¿Tenía algún apodo tu papá con ustedes, con las niñas o algo así? De que nos dijera como de alguna forma. Sí. Pues yo cuando era muy chiquita era unos huesitos caminando. O sea, era súper flaquitita. Entonces mi papá me decía flacuris. Ay, y de hecho todavía me escribe, hola flacuris. Ay, me encantó, me encantó. Flaquita, flacuris. A Dani, a mi hermana más chica le decía negrita. Sí. Y a la más grande le decía Yu, así como abreviado. No me acuerdo si le decía de otra forma, pero quiero decir que la más grande, como es la que se parece más a él, siempre fue, pues obviamente, la más consentida de todas. Se sabe. Se tenía que decir. Salir en el podcast, se tenía que decir. A nosotros, pero mi papá está bien. Nos dice changos. Y de toda la vida nos ha dicho changos. O sea, pero es del que escribe hasta en Facebook changos, y me encanta, y que lo siga haciendo toda la vida. Y nosotros a él también le decimos chango. Así que igual, mucho amor para el chango mayor. Y le mandamos también un gran abrazo a tu papi, con mucho cariño, que es un gran Foreliver, nos escribe, nos manda mensajitos, me encanta. Un gran abrazo con todo nuestro cariño y nuestro amor. Y a nuestros Forelivers, papás, escríbanos y cuéntenos cómo es tu experiencia de papás. Que nos escriban justamente díganos cosas que hagan ellos ya de papás, porque yo no tengo la experiencia, ¿no? Tú apenas te vas a convertir o ya estás justamente siendo horno para ser madre, pero nunca vas a ser papá, ¿no? No, papá no soy. Exactamente. Entonces que nos escriban, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo le hacen los papás justamente
Y bueno, pues les amamos a nuestros Forelivers. Este llanto tiene Les que amamos cobrar. mucho. Por favor, compartan esta lágrima que eché. El momento más emotivo de Abraza tus 40 acaba de ocurrir hoy. Por favor, pero tiene que cobrar, O sea, esto es para... Sí. Hay que monetizar, 15,000 amigos. followers. Hay que monetizar. Monetizando la lágrima, bebés. Es más, lo hice por actuación, no se crean nada. Las clases de teatro sí han servido. Ha funcionado de maravilla. Les amamos Forelivers. Síganos en redes sociales, ya se la saben. Síganos, compártanos y nos escuchamos el próximo martes. @abraza tus 40. Y antes de irnos, nos falta algo muy importante. La bonita ¿Qué frase. es? ¿Qué es? La bonita frase. La frase de abraza tus 40. Queridos Forelivers, disfruten del presente porque la vida es hoy. Adiós. Adiós. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, Messenger, High Five, Skype y por supuesto, ICQ. @abraza tus 40.